Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Lo que sí va a pasar el día de hoy es que vamos a poner las barbas en remojo, pero con muchísimo sedimento. Me refiero el día de hoy a una conversación con el geólogo Alfredo Carrasco, ingeniero geólogo, más con máster en administración de empresas, consultor socioambiental y ha tenido varios estudios con respecto al río Quijos, a la cascada de San Rafael, y ahora lo conocemos más claramente como todo lo que es el río que abastece de agua al proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, del cual podremos hablar ampliamente el día de hoy. Y Alfredo, te paso la palabra y qué grato tenerte en este programa. Estimado Rodrigo, un grato poder compartir contigo el día de hoy este tema que es bastante actual. Desde el año, desde el 2020 es un tema actual y que es importante reflexionar sobre qué pasó, qué se ha hecho y cuál puede ser el futuro de lo que viene con respecto a ese proyecto hidroeléctrico, y no solamente al proyecto hidroeléctrico, sino también a toda la infraestructura que está en este nuevo cañón que se está formando en este sector del río Coca. Bueno, pero a ver, este proyecto nace, fue unos estudios de lo que he leído, no puedo decirte qué recuerdo. Fueron estudios hechos en la época de la dictadura militar de los setentas, porque básicamente ahí se trazó los proyectos. Y han habido muchos cuestionamientos si el proyecto fue bien diseñado, fue mal diseñado, si los estudios de los 70 se actualizaron o no. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tú has estado inmerso y has estado estudiando este caso desde hace mucho tiempo atrás. Y claro, uno de los temas que nos cambió el escenario, y voy a hablar en el ámbito turístico, fue la desaparición de la cascada de San Rafael, que está aguas abajo del proyecto Coca-Cola. Bueno, estaba abajo. Pero ve, a ver, sí, Gracias es por la correcto lo aclaración. que, este, gracias por señalar cuándo se inician el análisis de la viabilidad de un proyecto de Coca-Cola Sinclair. Sin embargo, creo que es interesante también recordar que Sinclair en la década de los 20 es quien identifica la posibilidad de un desarrollo de proyectos tipo de estas características para allá. O sea, el tema ya llamó la atención en la década de los 20 con la llegada de Sinclair, que hace todo un recorrido. Por eso se llama el Codo Sinclair. Mm. Es en honor de quien descubrió precisamente esta pendiente y esta diferencial que existía en la zona. Entonces, hay todo. Luego hay en la década de los fines de los 50, 60, de un colega, de un amigo, mejor dicho, que, que quiero recordar el nombre, muy conocido, que también alertó ya y hace fotografía de la cascada. En realidad, de la cascada lo fotografiaron en los 40, los fotografiaron en los 50, y uno puede ir viendo cómo ha ido cambiando, pero el, este personaje, que quiero recordarme el nombre, ya también menciona la importancia y comienza estudios. Luego vienen los setentas, donde el proyecto en la Junta Militar se comienzan a realizar los primeros estudios sobre la posibilidad de establecer un proyecto hidroeléctrico en la zona. Y recordarás que había INESEL, quien se hace cargo de este proceso. Durante los 70 hasta fines de los 80 se realizan varios estudios, varios estudios. INESEL tenía un campamento y tiene todavía lo que sería ahora CELEC en las cercanías de lo que fue la cascada de San Rafael. Hicieron perforaciones, hicieron varios trabajos y señalaban los riesgos que podían afectar a cualquier obra de infraestructura que se proyecte en la zona. Por eso había que dimensionar adecuadamente de qué tamaño podría ser una central hidroeléctrica. ¿Se centraron en qué? En las erupciones del Reventador, y también
obviamente en lo que nosotros vivimos en el año 87 y que es lo que me llevó a mí precisamente a la cascada de San Rafael, fue el terremoto de marzo del 87. Acordarás que el epicentro estuvo en, en el eh, sector del reventado, en Cascales, mejor dicho, en Cascales, no es Cascales, pero bueno, en el área del área del río Salado, aguas arriba. Allí estuvo el epicentro. Entonces, los estudios que se realizaron se enfocaron allá. Es interesante, sin embargo, en los estudios de INESEL, y aquí debo citar a un colega, a Jorge Sevilla, que en el año 90 él alerta sobre y hace una correlación sobre el proceso erosivo de la cascada del Agoyán con lo que podría ocurrir con la cascada de San Rafael. Jorge también trabajó muchos años en INESEL y junto con Bernardo Viate, que seguramente los conoces, uh, analizando precisamente de ellos, de este tema. Y otro que participó también allá, ya falleció, Pete Hall, falleció recientemente, que trabajaron mucho con la Politécnica Nacional y con INESEL en hacer este tipo de estudios, junto con unas consultoras italianas también. Bien, cuando yo te decía, bueno, no sé si aquí tienes algún elemento que quisiera que lo precise, lo aclare o lo continúe. O sea, solamente me queda claro que guerra avisada no mata gente y parecería que hay estudios que hablaban de las erosiones, hablaban de la erosión regresiva comparándolo con Agoyán, los riesgos del terremoto y los riesgos de erupción, porque estos riesgos también se suman a los riesgos de la carretera por donde está la vía, al igual que los riesgos que presentan los dos oleoductos, tanto el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE como el oleoducto de crudos pesados OCP, lo Y cual me llama la atención, además del además del poliducto, poliducto además Chuchufindi del Esmeraldas, dejando en Esmeralda, claro exacto. que parece que a pesar de las advertencias, somos muy malos escuchándolas o leyéndolas. Ujú. Lamentablemente, ah, no somos capaces de revisar la historia. Ahora regreso al año 87 y te citaba del terremoto. Había concluido mis estudios como geólogo en la Politécnica Nacional. Ya aconteció el terremoto, o sea, gradué, mi grado vino con un terremoto para ponerlo quizá en esa perspectiva. Se dio el terremoto y yo entré a colaborar con el Instituto Geofísico, voluntariamente recién graduado, se dio el terremoto, el Instituto Geofísico necesitaba manos para ir haciendo el monitoreo de las consecuencias del terremoto. Entonces, Yepes, Pete Hall y otros colegas a realizar ese tipo de inventarios. Y me llevó a mí a los 8, ¿qué? Menos, 4, 5 días después del terremoto. Fui a parar cargando sismógrafos en el pueblo del Reventador. No había, obviamente, en helicóptero nos dejaron en Lumbaki, de Lumbaki, no, con helicóptero nos dejaron en el pueblo del Reventador con otro colega. Instalamos los sismógrafos y nos quedamos allí unos 15 días aproximadamente, 10, 15 días, uh, viendo cómo es el comportamiento de las réplicas, porque allá tenías que llevar en esa época el sismógrafo al campo, porque no habían como es ahora telemétrico y todo sistemas mucho modernos que no necesitas hacer toda esa logística, más allá de instalar antenas y recibir réplicas. En esa época teníamos que llevar los sismógrafos y aprovechar para recorrer buena parte de lo que sería desde el Reventador hasta la cercanía. O sea, el oleoducto en ese tiempo, porque estaba atendido,
qué impactos había tenido. Ahí observamos las roturas del oleoducto y a todas las áreas, en Lumbaque en especial, y bajando por el Aguarico. Fue bastante fuerte lo que ocurrió allá. Entonces, diagnosticamos esto. Luego de eso, acompañaba una visión japonesa para que también los estudios, y eso me dio oportunidad de hacer fotografía de la cascada y de todos los impactos y deslizamientos que se iban observando. Notándose que en términos de deslizamientos, la mayor cantidad de deslizamientos estaban en la margen izquierda del río Coca, en especial en el sector del Reventador, sobre el río Salado, y fue un desastre, realmente un desastre en el río Dué. Por eso recordarás que lamentablemente uno de los temas que afectó fuertemente en el terremoto fueron los represamientos y luego las avalanchas de lodo que se dieron. Y ahí murieron lamentablemente miles de personas. No me acuerdo la cifra, pero creo que superaron los 1.500 o las 2.000 personas que desaparecieron precisamente por estas correntadas que se dieron luego del terremoto, por los deslizamientos, por los represamientos en los ríos, y ahí se inundó toda la parte desde aguas arriba de la cascada de San Rafael. Una de las fotografías que yo tomé, más o menos se observa entre 20 y 25 metros de altura que llegó la ola porque se ve que desapareció todo el bosque. Es dramática eso en realidad. Por eso el bosque de esa zona, 20, incluso creo que un poco más que 20, 25 metros, es un bosque relativamente de no más de 40 años en realidad de lo que te puedo decir. Luego hice un estudio contratado por la Fundación Natura en aquel tiempo, con fondos de AID, en las cuales hicimos con un equipo, yo hice la parte geológica, un estudio del impacto, me tocó a mí, del impacto geológico del sismo. En ese informe que te comentaba previo al, a grabar la entrevista, hago una especial relación a la cascada de San Rafael. Tomando aquí, haciendo un pequeño paréntesis, hace un año yo hice un estudio mucho más profundo del origen de la desaparición de la cascada con unos recursos de la WCS, con el grupo Randy Randy. Hice esto. No había tenido en mis manos aquel estudio del año 87, aquel informe del año 87, que entregamos a la Fundación Natura y que entregamos obviamente a la Defensa Civil en aquel tiempo. Estaba el general Moral de director, me recuerdo, como director. ¿Qué hago? ¿Qué digo allí en ese informe? Describo exactamente cómo va a desaparecer la cascada de San Rafael. A ver, pero Sí, en esa descripción, ¿tú tenías estimado si pasaba eso en 10 años, en 20 años, en 50 años, en 100 años, digámoslo así? Porque muchos creen que la cascada de San Rafael ya era algo que se predecía, pero cuando hablamos de predicción, mucha gente cree que las predicciones son con fecha y por poco hora, o no, no, simplemente no, era solo formas. no, no soy quiromántico como para poder describir. Mira, era un análisis de la situación, de lo que yo observé en el campo y crucé información con opiniones y voy a citarlos, Bernardo Beate, Jorge Sevilla, Patricio Ramón, Hugo Yepes. Entonces, discutiendo con ellos este tema, yo llegué a la conclusión de que la vida de la cascada tenía caducidad. ¿Qué tiempo? Difícil decirte en esa época cuándo podría ocurrir. Pero lo que sí señalo allá, hay dos aspectos que yo diría fundamentales. La una es que hago referencia a que la cascada de por sí ya venía sufriendo un proceso erosivo, un proceso de regresión. Ya venía sufriendo, porque desde el mismo momento que se formó, se estima 5.000 años, otros hablan de 8.000 años, pero desde el mismo momento que el agua comenzó a
a caer, ya comenzó el proceso erosivo de la cascada. No es que es la cascada como la conocimos quedó así desde hace 5.000 años. No, no. Hubo todo un flujo de lava que descendió y obviamente a la cola, digamos, al frente del flujo de lava, una vez que se rellenó todo este valle con agua, comenzó a bajar el agua y comenzó a ir erosionando. Yo estimo que en 5.000 años la cascada pudo haber, en esa época, antes de la desaparición, al menos por decirte una cifra, quizás sin exagerarte, unos 100 o 200 metros por este proceso de erosión, porque hay que ver hasta dónde llegó el flujo de lava. Yo estimo 100, 200 metros quizá. Entonces, fíjate la magnitud y la dinámica. Luego de eso, esta es la primera cuestión, digo, es necesario realizar estudios fotográficos para entender cómo ha sido el proceso de erosión de la cascada. Y ahí voy a llegarte al informe del 2020 que te lo comento luego. Pero también, y digo además, que hay que entender de que es una zona de alta sismicidad, no había una real comprensión de cómo estaba la base de la cascada, luego ya entendíamos cómo estaba, y además, algo que es importante y que digo en el estudio, en ese informe, señores, pongan especial atención a las aguas subterráneas. Pongan especial atención a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas jugaron un papel singular en la desaparición de la cascada de San Rafael. Te explico luego. ¿Qué pido también allí en el estudio? Señores, dadas las características de la zona, se recomienda que se revise el actual, en esa época, en el año 87, tendido del oleoducto y de la red vial. Y que se lo piense y que se lo diseñe en la margen derecha, en la parte superior del río Coca, digamos en las paredes superiores del río Coca. Esto para darte un antecedente de que sí, hubimos, cito Jorge Sevilla en el 90, yo en el 87, quienes alertamos sobre la desaparición de la cascada de San Rafael. ¿Qué pasó con estos informes? No te sabría contestar. Se entregaron los informes, no te sabría contestar. A ver, tenemos claro que poco se lee de la historia y poco se aprende de la historia, porque quienes la leen no necesariamente la aprenden. Pero ya claros que la cascada desapareció, ya claros que la erosión regresiva del río se va acercando peligrosamente a la central hidroeléctrica que cabe mencionar, no tiene embalse, capta las aguas directamente del río y las devuelve al río. Y me parece que fue hace 1 o 2 semanas atrás, con los aguaceros torrenciales que tuvimos, se hizo referencia que la erosión se había adelantado y que se había erosionado casi 1 kilómetro adicional sobre el margen, sobre el lecho del río. Ahora viene mi pregunta. Ya se hizo la central, para bien o para mal, ya está hecha, se gastó una plata. Esta central hidroeléctrica que representa un 30% de la capacidad de generación en el Ecuador, no ha sido recibida porque tiene problemas de fallas estructurales, tiene grietas, tiene un sinnúmero de temas técnicos, sin perjuicio de los otros problemas legales, jurídicos y de sobreprecios que se han mencionado históricamente. ¿Qué, ¿Cómo vislumbras tú la permanencia de la central, que no tiene 10 años, es jovencita, digámoslo así? Y a dónde vamos a ir con esta situación? Porque el déficit energético en el Ecuador es real. Tenemos un déficit de alrededor de 400 megas. A eso sumarle la desaparición o inhabilitación de Coca-Codo, que es un 30% de la producción de energía, estaríamos hablando de algo extremadamente serio y muy difícil de subsanar en el corto plazo. Y corto plazo hablo de aquí a 4 años, no hablo del corto plazo de aquí a la próxima semana, como mucha gente a veces cree que es el corto plazo. A ver, Rodrigo, antes de contestarte esta parte, voy a cerrar con un tema. Mucho se dice que
que la desaparición de la cascada es consecuencia de la presencia de la represa de retención de aguas que se construyó para el proyecto hidroeléctrico. No, no es así. Yo no participo de eso. Todas las evidencias que se tienen muestran de que la desaparición de la cascada tiene un origen eminentemente natural, eminentemente natural. Entonces, yo creo que hay que dejar eso. Ahora, en este contexto de tu pregunta, sí es importante señalar que una vez que desapareció la cascada, ya nos pronunciamos, unos dijeron aguas hambrientas, yo nunca, digamos, no, no soy partidario de esa teoría porque las evidencias me dicen que es exactamente la dinámica de la desaparición de la cascada. Desaparecida la cascada, que se pudo demostrar cómo fue la evolución histórica del proceso de desaparición. Una de las primeras alertas que se hizo fue, y esto lo tengo presente, a ver, la cascada desaparece el 2 de febrero. El 3 de febrero, 4 de febrero del 2020, la primera llamada de atención fue, señores miembros de OCP, de SOTE, eh, del Ministerio de Obras Públicas, del SELEC, pongan atención al proceso de erosión que se está suscitando en la cascada, en esa aguas arriba de lo que fue la cascada de San Rafael. No hicieron caso, no hubo alertas. Yo incluso llegué a poner una carta al presidente de la República, Lenín Moreno, en ese tiempo, en su informe de mayo de ese año, del 2020, diciéndole, oiga, usted debería dar respuesta. ¿Por qué no tomaron las acciones necesarias ni declararon la emergencia cuando debieron para impedir en ese momento, por ejemplo, la rotura del oleoducto? No iban a impedir la rotura del oleoducto, pero sí pudieron haber impedido que haya un derrame petrolero como ahora ya lo están haciendo. Entonces, no hubo esa capacidad, y yo sí digo, hubo negligencia de las instituciones para poder atender en su oportunidad y con la debida premura un tema que se veía que venía y que era incontenible. Entonces, allí, acciones estratégicas que debieron haberse hecho en el año 2020, repensar el oleoducto, repensar la red vial, repensar las consecuencias que pudiese llegar a tener con respecto a- al proyecto hidroeléctrico, con un antecedente y que se fue evidenciando. Los sedimentos van a alguna parte. Yo hice todo un recorrido sobre el río Coca y el río Napo. Luego regreso a tu pregunta, Rodrigo. Uno de los sitios que está sufriendo por la presencia de los sedimentos que se originan aguas de arriba es precisamente la salida de las aguas turbinadas de la casa de máquinas del proyecto Coca-Cola Sinclair. El lecho del río subió, por lo tanto, ya no tiene la capacidad de poder desfogar con libertad las aguas turbinadas. Y el riesgo es que cuando se producen grandes avenidas, grandes crecidas, el agua del río puede entrar a la casa de máquinas y la casa de máquinas puede inundarse. Y es necesario urgentemente tomar una acción y una decisión con respecto de ese riesgo, que ya fue advertido hace 2 años. Ya fue advertido hace 2 años. Entonces, viene de dos lados la posibilidad de problemas para ir ya centrando a tu pregunta. Una, por lo que te acabo de citar, el riesgo de inundación de la casa de máquinas. Y dos, el proceso de erosión. Regresamos quizá a la parte de las alertas. Cuando con Fernando Villavicencio fuimos y visitamos el tema de la cascada de San Rafael y las consecuencias. Uno de los temas que nosotros dijimos es, háganse estudios a profundidad de lo que está pasando en el sector de la confluencia del río Malo.
¿Por qué te voy a hacer relación este rato? Porque es necesario conocer qué está pasando allá. Aparentemente, aparentemente, y eso hay que demostrarse, de que habría un estrato de roca dura que ha ralentizado el proceso erosivo aguas arriba del río Coca. O sea, se ha mantenido allá como 3 años en realidad. Ha ido avanzando, sí, yo he visitado, ha ido avanzando, pero no al nivel de la profundización que se vio aguas abajo. Si bien es cierto, la pendiente permitiría aquello, pero hay un tipo de roca que está allí presente y que hay que estudiarla para ver efectivamente si todas estas alertas que hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en su estudio, que no, que solamente es una visión de campo de lo que han visto, podrían llegar a cumplirse porque ellos hablan de 3 años o 4 años. Yo no soy tan pesimista, soy muy franco allá, pero sí quisiera tener para yo reconfigurar con los otros colegas y los nombres que ya te cité, para poder configurar realmente el nivel de riesgo que tiene este rato la represa hidroeléctrica. Es necesario hacer perforaciones, conocer mejor a profundidad la geología en este sector de la confluencia del río Malo con el Coco. Hay posibilidades incluso de ralentizar la erosión allá. En su momento, el colega Jorge Sevilla hizo un planteamiento de un túnel de desfogue de más o menos 2, 3 kilómetros que se construya ¿cómo es? Rocas de la formación Misahuallí, que son muy consolidadas, para un alto porcentaje del agua del río, canalizarlo por allá y desfogarlo aguas abajo. Se evitaría en alguna forma la posibilidad de que una erosión a profundidad por la energía del río se llegase a dar. ¿Estamos a tiempo? Esa es la pregunta que nos debe decidir, se debe decidir en base a los estudios estos urgentes de geología que es necesario hacer. A Hasta ver, aquí la primera parte para decirte, sí, hay riesgo, pero hay que profundizar el entendimiento de lo que pasa allá. o sea, lo que me preocupa a mí es que el Ecuador, no sé si está a tiempo o no está a tiempo. El Ecuador siempre está en campaña Lamentablemente. y las cosas importantes usualmente se las difiere mientras las urgentes del TikTok y las encuestas, los nombres de los próximos candidatos, es lo que prima, parecería. Pero te continúo y te pido, se nos está yendo el tiempo para Sí, ir cerrando. quiero cerrarte con una alerta, por eso me puse énfasis en el río Malo. Fíjate lo que ha pasado en menos de un año, en realidad, un poquito más de un año, en el sector del río Loco arriba y en el sector del río Malo. Eso, este rato, es una de las áreas más sensibles que puede marcar incluso el futuro de lo que puede ser aguas arriba del río Coca y obviamente la cascada. Este rato hay una erosión lateral. En 16 meses ha desaparecido aproximadamente 280 metros de orilla. Este rato, el río está a menos de 100, o a unos 100 metros de lo que sería la vía y entiendo que han hecho una nueva reconfiguración del oleoducto. Y lo que está pasando en la confluencia del Malo, ya el último puente ya cayó, hay también un proceso erosivo que literalmente va a cortar, va a cambiar el cauce del Malo y va a acelerar el proceso aguas arriba del río Malo y va a desaparecer San Carlos. ¿En qué tiempo, mi estimado Rodrigo? No te puedo decir, pero no me sorprendería que ocurra en 2 o 3 años. Entonces, allí el Ecuador tiene que pensar muy a profundidad las acciones estratégicas para salvaguardar el proyecto hidroeléctrico, pero también para repensar por dónde debe realmente ir la nueva red vial que une con Sucumbíos y también la red de oleoductos y poliductos. Chuta, me quedo un poco sin palabras. Yo me había enfocado un poco en las consultas hacia lo que es la generación eléctrica. Y claro, es evidente, lo vivimos en el 20. Para quienes se olvidaron en el 20, la parte de
hubo un deslave fuerte, que es producto de esta erosión regresiva. Desapareció los dos oleoductos en un momento coyuntural un poco curioso, porque fue en el misma época, que fue, me parece, el mes de abril, cuando en plena pandemia nos quedamos sin oleoductos, no solo uno, sino los dos oleoductos, y adicionalmente, por primera vez en la historia del planeta, el precio del petróleo pasó a tener un valor negativo. Había que pagar para recuperar petróleo. Ahora, Exactamente. si nos ponemos a ver, hemos visto el problema de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, tú un poco le das más años que el cuerpo de ingenieros norteamericano, eh, pero hay un riesgo real, latente ahí, más allá de los problemas propios de la central, sean estos por erosión o por inundación de cuarto de máquinas. Ahora, Ujú. nos vamos al otro lado, nos vamos al tema petróleo, uno de los principales ingresos para inversión del sector público está en el área petrolera con los dos oleoductos. Ya el OCP está en proceso de reversión al Estado. Y rematamos con la red vial, que nos afectaría directamente toda la integración productiva entre la Amazonía y la Sierra Norte, porque recordemos que adicionalmente los problemas de interconexión en la zona de Puyo, Baños, también están complicados. O sea, el Ecuador necesita repensarse y necesita repensarse de manera clara y no repensarse de manera coyuntural en base a las próximas elecciones, sino realmente pensar en políticas de Estado mirando a no menos de 20 años plazo. Hay estudios, hay profesionales. Lo que parece que falta es quienes lean y escuchen pensando en el país y no en la coyuntura. No sé si tú quisieras cerrar con algún tema adicional, Alfredo, y te agradezco infinitamente el tiempo. Y esto obviamente lo difundiremos en todas las redes porque son temas relevantes para el país que poco se los discute o nada se los discute. El país debe pensar a profundidad con el horizonte que tú pones, 20, yo diría 30 años, cómo va a ser su comportamiento energético, cómo debe actuar en términos de potenciar aquellas áreas en donde el Ecuador sí tiene ventajas comparativas, como es en la parte hidroeléctrica y en la parte solar, y eólico también estamos viendo, como para repensar cómo debe ser su matriz energética en realidad. El petróleo tiene una vida ya más o menos establecida en términos en el caso del Ecuador, de sus existencias, qué sé yo, 15, 20 años. Pero también hay que pensar en eso, cómo debo, si es que la decisión de aquella, cómo debo extraer el petróleo. Porque las prácticas que hemos tenido, lamentablemente, no han sido las mejores y nos han generado unos pasivos ambientales extremadamente serios, de las cuales el Ecuador tiene, tú, yo, todos los de la sociedad, tenemos que pagar un precio por no haber sabido tener una visión estratégica de cómo gestionar ese tipo de recursos. Alfredo, te agradezco infinito. Coincido, creo que las prácticas de producción y explotación petrolera en las últimas, al menos 2 décadas, han cambiado sustancialmente de lo que se veía y se conocía hace 4 décadas. Más o menos comenzamos a explotar petróleo hace como 50 años y creo que en las últimas 2 décadas hemos mejorado bastante en los procesos, pero sí creo que debemos continuar con los procesos de extracción porque esa riqueza que está bajo el suelo ya está con la infraestructura necesaria para poder extraerla y poder mejorar. Tal vez si en algo un poco sí puedo discrepar un poquito creo que sí tenemos petróleo para unos 40 o 50 años más, pero explotémoslo racionalmente, aprovechemos nuestros recursos naturales y pensemos en un Ecuador, y agradezco la corrección, que no sea de a 20 años, sino un Ecuador a 30 años plazo. Estimados amigos, este ha sido un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. Tenemos mucha tela que cortar, tenemos mucho sedimento que está fluyendo por el río y este sedimento se nos está llevando uno de los principales fuentes de energía y que es energía eléctrica y pone en riesgo la energía en materia petrolera.
Confiemos que las autoridades escuchen, confiemos que las autoridades tomen acciones y pensemos que esta riqueza que está en riesgo es la riqueza de todos los ecuatorianos y de todas las edades. Muy grato haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta una nueva entrega. Gracias, Rodrigo. Gracias saludarte.